el ciclo de conferencias Ribagorza Huellas en la Piedra de 2025. Hasta el día de hoy hemos hablado de historia medieval, de personajes, de tradiciones y de arte. Para cada una de las conferencias realizadas hemos contado siempre con ponentes de primer nivel. Por ejemplo, para hablar de historia medieval trajimos a Guillermo Tomás Pazzi, que es licenciado y doctor en historia medieval, trabaja en el archivo de la Corona de Aragón en Barcelona. Luego hablamos de la Santeca de Benavarre, nos vino a hablar Óscar Sipán. Óscar Sipán ha sido una persona polifacética, es escritor y siempre le han gustado las historias dentro de la historia. Por eso que dedicará parte de su esfuerzo en aprender sobre la Santeca de Benavarre. Luego hablamos de tradiciones y qué mejor que para hablar de tradiciones pues hubiéramos traído a José Antonio Adey, que es una persona de la provincia de Huesca pues, que nos sabe explicar muy bien todo lo que pasa en todos los pueblos. Y la última que hicimos el 4 de octubre sobre arte medieval, que en el Monasterio de Alahón nos lo realizó la doctora en arte medieval, Francesca Español, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, y la verdad que fue una conferencia pues, que estuvo muy bien. Y como no podía ser de otra manera, para hablar de música, y sobre todo de música tradicional ribagorzana, hemos traído a la persona que más y mejor ha trabajado por su recuperación, como es Sergi Llena. Y puedo dar constancia de la implicación que tiene Sergi por la música tradicional, ya que somos vecinos y muchas veces, pues como aquel que dice, no nos queda otro remedio que escucharlo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero lo hace bien porque si no, nos hubiéramos quejado. Y ya para ir finalizando, comentaré que a las conferencias, las que hemos nombrado, pues han asistido aproximadamente 300 personas, que pensamos que está muy bien, lo que significa que el alto interés que tiene la cultura para nuestros vecinos. Recordaros también que muchas de las conferencias que hemos hecho en este ciclo y en los anteriores las podéis recuperar en el YouTube de Comarca, porque muchas han sido grabadas, las hemos puesto allá. Por lo tanto, yo creo que si no habéis podido disfrutar de otras, pues las podéis recuperar ahora. Ya por último, comentar que de cara al año que viene ya estamos trabajando en el nuevo ciclo de conferencias, apostando pues, por lo importante, lo interesantísima y la diversa cultura que tenemos en la comarca de la Ribagorza. Hay tantas cosas que sabemos que tenemos muchos años por delante para hablar de nuestra comarca en niveles culturales e incluso también de geografía, geología o naturaleza. Por lo tanto, el ciclo de conferencias de Ribagorza Huellas en la Piedra lo tenemos asegurado para muchos años. Ahora Aurora nos hablará un poco de Sergi, aunque creo que con una presentación nos hace falta, ya que no solo los conocemos todos los que estamos aquí, sino que somos conocedores de la importancia que tiene Sergi la música tradicional en otros sitios. Ahora nos explicará un poco su trayectoria profesional y luego ya os dejamos con Sergi. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a esta última conferencia de Huellas en la Piedra que nos ofrecerá Sergi, el Rebe en Ribagorza. Sergi Llena, nacido en Balaguer en 1978, comienza sus estudios musicales con 6 años en la Escuela Municipal de Balaguer, cursando la especialidad de piano para continuar con la especialidad de trompeta. Continúa en el Conservatorio Profesional Municipal de Lleida y finaliza sus estudios en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. En 2006 se adentra en la música tradicional trabajando en el proyecto Interreg, Cardelinas y Calandretas, de recuperación de músicas tradicionales, y escribe la obra Entrar per els barritxos, para orquesta de cámara e instrumentos tradicionales. En 2013 presenta su primera publicación pedagógica, El método del voz o método del arte de voto, en 2 ediciones, bilingües en catalán, castellano y aragonés-castellano. A esta publicación le siguen el repertorio para la cobla ribagorzana y el método para oboes del Pirineo, una colección de 4 libros para clarí de Vigorra, oboes de Posedans, graille o gall de Pastor y tropa de Ribagorza. Una discografía con casi 30 trabajos en la que destacamos sus discos en solitario, Vísperas y Glóbulos, grabada en la cripta de la Basílica de la Peña de Caos, con composiciones propias, el trabajo de divulgación de canciones ribagorzanas, Ribagorza Canta, y la música para la obra Leyenda de Rodrigo y Manica. En el ámbito interpretativo,
Se ha especializado en el mundo de la cornamusa y en los instrumentos del Pirineo, dando especial atención a los instrumentos ribagorzanos. Esta actividad interpretativa pedagógica le ha llevado a realizar numerosas conferencias y cursos en conservatorios como el de Toulouse, Alger, Séptimo, Riga, Universidad de Basilicata, entre otros. Ha realizado conciertos por festivales internacionales dedicados a las cornamusas en diferentes países, Francia, Italia y muchos más. También ha participado en los principales festivales en Mallorca, País Valencià, Aragón y Cataluña. Y actualmente es el profesor de gaita y de instrumentos tradicionales en las escuelas municipales de música de Navarre, Graus y Elche. Y es uno de los creadores del proyecto financiado con fondos europeos. Lo explicarás mejor tú. Y bueno, y ahora damos paso a Sergi, que nos va a explicar lo de Zaragoza y de paso explicas el proyecto. Bueno, después una lástima que los instrumentos que tengo aquí expuestos no se pueden ver muy bien desde donde estáis sentados, pero después os podéis levantar si queréis, y los veis muy cerca, ¿no? Hace toda esta aventura mía con los instrumentos de cuerda, pues yo realmente no me lo hubiera imaginado hace unos cuantos años, unos años atrás. No hubiera pensado que me iniciaría en este mundo de este tipo de instrumentos. Me llega una noticia y buscando pues, por internet, no sé muy bien cómo, me aparece pues, la información de que un constructor recupera un rebec, un papel que se tocaba en Ribagorza. Para mí era una información nueva, totalmente desconocida, que en Ribagorza pues, se tocará este tipo de instrumentos. Tenemos mucha información sobre la gaita, sobre la trompa, sobre algún otro tipo de oboe, pero estos instrumentos de cuerda no tenía ni idea. Podía intuir, pero no tenía ningún tipo de información. Entonces, pues bueno, con esta información enseguida me veo en la responsabilidad en cierta manera de que me estoy dedicando a la música ribagorzana, a los instrumentos ribagorzanos, pues tengo que conocer qué es esto del rebec de Ribagorza y conocerlo, y en todo caso, pues intentar tocarlo si no hay gente que lo toque. Me pongo en contacto con el constructor, el Cruelles, que al final es una persona a la que aprecio mucho, y hoy tendría que estar él aquí dando esta presentación del instrumento, pero pues por una enfermedad que lo ha dejado bastante tocado, pues no puede estar él aquí, ¿no? Y bueno, me pongo en contacto con él y me pasa la información, me explica, y decido, pues evidentemente, le explico mi caso y decido comprarle un instrumento. Me explica que solamente hay 5 instrumentos en curso, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es un músico de la Saint-Roger, es profesor también de violín tradicional. Otra persona es una profesora de violín tradicional de Barcelona. Y otro es un tótem de la música tradicional en Cataluña, que es el Artur Blasco, que después también os hablaré de él. Y el siguiente es una señora de la zona del Valle del Boí, que es donde aparece este instrumento, y que lo quiere para cobrar una paga. Y el quinto, pues soy yo. Pero bueno, antes de hablar un poco de este instrumento, pues nos tenemos que poner en antecedentes, y voy a coger el mando que después vamos a pasar. Y tendríamos que hablar un poco de lo que es la música de los pastores, el pastoralismo que se le llama, ¿no? Y en Ribagorza tenemos mucha información que nos viene por
folcloristas, ya de hace más de un siglo. Uno de ellos es quizás uno de los más gráficos y más importantes, es Ramón Violani y Simona, que nace en Sarroca de Bellera, está justo al otro lado de Condesuer, y tiene diferentes publicaciones, muchas muy interesantes. Pues, como podéis ver, el Pirineo español, vida y usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece. Estamos hablando de que este señor muere en 1956 y ya empezaba a visualizar que la cultura pirenaica estaba en vías de extinción, ¿no? Otro que es uno de los que me interesa muchísimo es la Festa Mayor Alcallarse a Ribagorza, y explica y con bastante detalle cómo eran y cómo se organizaban las fiestas en estas dos zonas del Pirineo. Los usos, las costumbres de cada fiesta, cómo llegaba la gente, y en él hay un detalle que es bastante interesante, que yo lo reconocí enseguida y dije, esto es lo que hacemos en Graus, el día 12 de la víspera de las fiestas, que se recibe a los gaiteros y se les espera con trabucos. Pues él explica que esta tradición de tirar sabas de trabucos, cuando alguien llegaba al pueblo, digamos, que era la fiesta, antes de entrar disparaba con algún tipo de arma, y en el pueblo entonces respondían, y si no respondían era que alguna cosa no iba bien, se daban la vuelta y se volvían para casa. Entonces es un detalle curioso. Y uno de los más relevantes de las publicaciones que tiene es uno muy interesante que se llama Los pastores y la música. Los pastores y la música explican todo el elenco de instrumentos que teníamos en estas zonas del Pirineo relacionados con la cultura popular y los pastores. Aquí no tengo fotos de esta publicación de los rabéis, sí que las hay. Tenemos diferentes tipos de rabéis que después los veremos, pero por ejemplo tenemos clarines de gaita, pequeñas flautas, flautas de caña, unos oboes que se hacían con corteza de árboles, enroscadas, que hace unos años con Mariano Pascual hicimos una charla en Roda de Isávena, y explicando este tipo de oboes, en Roda de Isávena hubo un señor que me dijo, estos oboes nosotros los hacíamos con la higuera, porque cuando está en savia la piel sale enseguida y además se pega bien y se hacían muy fácil. Oboes más grandes, etc. Otros, hemos hablado de Ramón Millonar, pero Enrique Vigo es otro de los folcloristas más anterior a Ramón, que también dedica diferentes libros, dedica publicaciones y digamos que forma lo que después se llamó el Esbar catalán. El Esbar es un grupo de bailes que digamos, coreografían diferentes bailes de diferentes zonas. Claro, ese grupo de baile que crea este señor lo crea básicamente reproduciendo los bailes que él conoce, que son los bailes de Ribagorza y los bailes baleareses. ¿Con qué tipos de música? Pues con las músicas que él conoce, etc. Otro que también nos visita es Joan Amades con otro músico que se llama Joan Tomás, por una publicación, un libro que se llama El Cançoner Popular. Es una obra que es un encargo de la Generalitat de todas las zonas en donde se habla catalán, y llegando aquí recopilan muchísima información de diferentes pueblos de Ribagorza, entre ellos de Graus, con una misión bastante detallada de todo lo que recoge. Y aparte es el encargado de escribir otro libro que le llaman el Costumari Català, que es todas las costumbres que había antiguamente de instrumentos, de tradiciones, de pequeños dichos, etc. Ya vamos más adelante, tenemos a Arcadio Larrea, que tiene un trabajo muy interesante también de recopilación de músicas, canciones que traen de esta zona. Juan José de Mur, que es digamos, el autor del cancionero de la provincia de Huesca, Gregorio Garcés, que también recoge otros cancioneros. Y
Antes os he hablado de Artur Blasco, que es uno de los miembros del Fórum de Arcalís, un grupo histórico del folk catalán. Gloria Francino, que es una señora de Sopeira, profesora de la Universidad de Lleida, que tiene un trabajo muy importante que se llama Jack Porrat, en la que recoge dichos, tradiciones, también mucha información muy interesante. Y tenemos aquí a Mariano Pascual, no le he puesto una foto, pero Mariano, digamos, en un entorno más local dedicado a Graus, pues también tiene su libro y también debería haberlo puesto. Tenemos algunas fichas de estas misiones de recuperación en las que vemos, pues por ejemplo aquí vemos el nombre y apellidos del sujeto, Francisco Font de Vilamor, el año 1947, no sé qué he tocado aquí, Benasque, etc. Se hacían fichas de cada uno de los informantes para ser conocedores del tema. Las canciones, etc. Y en algunos casos, como el caso que os hablaba de Ramón Llobens y Mora, tenemos los dibujos de todos los instrumentos, ¿no? ¿Cómo llegan estos instrumentos? Estos instrumentos no llegan porque sí al ámbito pastoril. Son instrumentos que al final quedan en desuso de otras tradiciones de la música, digamos, culta, pero de la música antigua, y nos llegan pues, de época medieval. Y aquí, por ejemplo, vemos en estas iconografías vemos diferentes instrumentos. Uno sería este, que es una viola lira es una pequeña pintura que se encuentra en uno de los muros de la Catedral de Limoges. Y también vemos una viola oval y una giga, que es también un instrumento de esta familia, es otro tipo de violín, un poco más pequeño, y serían este tipo de instrumentos. Esta es una reproducción de esta lira de la Catedral de Limoges, 3 cuerdas, tiene una característica que después encontramos en muchos instrumentos de este tipo, y es que el fuerte de esta parte de aquí, en muchos casos, por ejemplo en un violín, lo vemos que tiene cierta curva, son cuadrados. ¿Por qué? Porque al pasar con el arco se frotaban todas las cuerdas a la vez. Todas las cuerdas estaban activas en esa manera, ¿no? La reproducción de la giga de la Catedral de Angers es un instrumento un poquito más pequeño. Se podía tocar de dos maneras, así como este de aquí normalmente se tocaba, lo veis que apoya el instrumento en la pierna. Hay como dos técnicas, dos tradiciones de tocar, que sería da gamba, con el instrumento apoyado en las piernas, o da braccio, que sería pues, como actualmente se tocaría un violín, ¿no? Este, al ser más pequeño, pues nos funcionaría bien con esta técnica de arrancho. Sin embargo, pues otros ya un poquito más grandes y más pesados, pues el brazo no funciona igual, se cae, pesa el instrumento, y entonces vemos que las iconografías normalmente lo tocan sobre las piernas. Después tenemos más reproducciones, por ejemplo la del medio, que no lo he dicho, es una reproducción de una viola oval que encontramos en las cantigas de Santa María, que es un códice en el cual podríamos decir que es la enciclopedia musical de los instrumentos antiguos, ¿no? Luego tenemos el pórtico de la Gloria. En el pórtico de la Gloria de Santiago vemos pues, una infinidad de instrumentos. Aquí, lo que nos interesa, tenemos aquí diferentes instrumentos muy bonitos, muy interesantes, ¿no? El que nos interesa sería este de aquí y este de aquí. Es también una giga en forma de 8. Tiene los instrumentos diferentes morfologías, y esta era una bastante extendida, la encontramos en el pórtico de la Gloria, y muy cerca de aquí tenemos nuestro propio pórtico de la Gloria, y lo encontramos en la iglesia de San Miquel de Viella.
si vais alguna vez, la gente normalmente pasa de largo, sin fijarse en el pórtico, pero los detalles del pórtico, vemos que aquí, esta figurita de aquí, es un músico tocando algún tipo de viola oval, de tipo de Ravel. Vemos también aquí, por ejemplo, vemos una gaita, vemos diferentes tipos de flauta, hay algún tipo de arpa o de lira. Bueno, tenemos también ahí en un formato un poquito más pequeño, mucho más antiguo, pero tenemos aquí también toda una colección de instrumentos medievales bastante interesante y además muy cerca de casa. En textos literarios, las primeras, digamos, anotaciones y los primeros textos, por ejemplo, son algunos de los fragmentos de los poemas del rey David, ¿no? El rey David supuestamente tenía un cuerpo de 288 músicos. Además, en algunos de los poemas detalla que eran los que tocaban el arpa, digamos, unas arpas que eran mucho más agudas que las demás, que estaban, digamos, una octava por encima de las demás, eran los que llevaban un poco la voz cantante y los que dirigían a todo este elenco de músicos, ¿no? Aparte había cantantes que tocaban címbalos, flautas, etc. Y también habla de pequeños instrumentos de cuerda y se dice que en Játiva había un cuerpo de músicos muy importante, de origen árabe, de origen musulmán, y que en muchas ocasiones recorrían toda la península pues ofreciendo sus servicios, ¿no? Y que tenemos que en 1337 Pedro IV pues, manda y solicita pues, los servicios de unos rabelistas de esta escuela de músicos, ¿no? En el libro del Buen Amor de la Federica también encontramos ya notaciones hablando sobre el rabel y sobre los rabelistas, y incluso en el Quijote también encontramos que el instrumento está presente, ¿no? Ya para entender un poquito más sobre el instrumento, este tipo de instrumento sobre todo lo encontramos en todo el norte, pero encontramos también diferentes ejemplares en zonas más al centro y al sur de la meseta, incluso en la Sierra del Alpujarra, ya sería la parte más al sur. Y vemos que todas estas tradiciones y todo esto responde a una serie de rutas. ¿Qué rutas son? Pues aquí tendríamos un mapa de lo que son las cañadas reales. Las cañadas son estas rutas de transhumancia que pues, normalmente van de norte a sur, ¿no? Aquí nos quedarían algunas rutas pues, que de esta zona de aquí irían hacia el otro lado, hacia el Cantábrico. Pero bueno, las más importantes pues, son todas estas. Y las que nos interesan a nosotros pues, serían un poco las de esta zona de aquí, ¿no? Que es nuestra. Claro, a partir de aquí pues, generamos diferentes tradiciones y diferentes morfologías del instrumento. Los tipos que encontramos, porque de revés, rabequets, rabecs o rabeles, como lo podéis decir, todos los nombres son válidos, encontramos de diferentes tipos. Uno de los más extendidos, este lo encontraron en Llavorsí, muy cerca de aquí, y es el que, digamos, podemos encontrar por diferentes lugares, ¿no? Este sería el modelo básico, y después de este tipo así pequeños encontramos en varios sitios, ¿no? Simplemente vemos que esto no deja de ser una especie de pieza de madera a modo de cuchara pues, vaciado, y que tiene aquí pues la tapa sería un trozo de piel que va clavado al instrumento, y una cuerda, dos cuerdas, las que encontramos. Este pues, tiene una cuerda, ¿no? Tendríamos otro, que sería este de aquí, que este lo encontramos por la zona de Cantabria y Asturias, que es el que se le llama el rabel de cuchara. Esto, si quitáramos la tapa, veríamos que es un cucharón, simplemente, y bueno, un cordal de piel, pequeño puente,
lo que os decía, la tapa también de piel y en este caso tendría 2 cuerdas. Como iréis viendo después, encontramos 2 o 3 cuerdas. El rabel de Tresabuela, antes hemos visto en el pórtico de la Gloria, teníamos unas violas con esta forma de 8, sería este de aquí. Estos son instrumentos que hoy en día aún están, aunque en escaso, pero en uso. El de Porto Sanabria, este también es muy interesante. Y bueno, es que ya pasamos de 2 cuerdas a 3. O sea, aquí vemos las clavijas de las cuerdas y lleva todo un revestimiento de cuero un poco para reforzar este lateral. Pero estamos viendo que son todas piezas únicas en madera que van talladas, vaciadas y generando una caja de resonancia, ¿no? El arrabel, ya no encontramos la palabra rabel, sino arrabel de Toledo, toledano, que esto se da en otros lugares también del centro de Castilla, que, digamos, ya no utilizamos la piel como tapa para cerrar la caja de resonancia, sino que es una plancha de latón, ¿no? Es curioso porque había como unas latas de aceitunas, de las españolas, y grandes y rectangulares antiguamente, y muchos rabeles vemos que directamente está ese tipo de chapa y se ve incluso una propaganda en algunos rabeles de esta zona, ¿no? Este lo que tiene muy bonito es todo el tallado que lleva en la parte posterior del instrumento. Todos estos que os estoy enseñando son rabeles construidos por el constructor, por Josep Cruelles, que os hablaba antes, y bueno, son una colección que he decidido hacer también para poder tener esta muestra de estos instrumentos, ¿no? Algunos, pues como los rabeles que hay aquí. El rabel alpujarreño, vemos que seguimos con la chapa, ¿no? La tapa de chapa que le da otro sonido diferente. Y ya evolucionando un poquito más, tenemos lo que se le llamaba también los violines de pastor. En este caso, esto es una reproducción de, antes os he hablado del Costumari català, de este libro que recoge los usos, costumbres, instrumentos y tal, y está bueno, se encontró por lo visto en Alpicat, está recogido en Alpicat, y ya tiene una forma, digamos, dejamos de ver estos instrumentos con la tapa de piel para ya un instrumento únicamente construido en madera. De esta familia de tipos de violín ocurre que cuando empieza a ser conocido el instrumento, el violín como tal, y empieza a llegar a zonas mucho más rurales, hay gente que está tocando este tipo de rabeles, de instrumentos, que decide, pues ostras, es que un violín suena enseguida, suena más fuerte, suena más brillante, es otro tipo de instrumento. Y muchos de ellos pues se empiezan a construir y encontramos violines, digamos, hechos por pastores, se los hacen ellos mismos imitando a esos violines, que luego los ves y no corresponde a ninguna, digamos, de las medidas estándares que tenemos hoy del violín, ni a ningún tipo, y muchas veces incluso no tienen ni las 4 cuerdas, que siguen con las 3 cuerdas como este tipo de rabeles, ¿no? Hace unos años, un alumno que tenía aquí de trompeta, que algunos aquí en la sala lo conoce, se llama José Manuel Barrabés, me trajo un violín que era de su abuelo. Y ese violín, pues ni la caja, digamos, tiene la forma del violín, pero la caja es mucho más ancha, es más pequeña y, bueno, tiene la forma de un violín. Y el puente tiene un puente muy diferente al que sería el de un violín, ¿no? Y todo hace pensar que ese violín seguramente no estaba ni comprado en una tienda, sino que estaría hecho por alguien de por aquí que le sonaría lo que es un violín y construiría ese violín a modo, digamos, de violín, ¿no? Pero con los conocimientos al final de la construcción de este otro tipo de instrumentos. Y por último, es uno que le tengo mucho cariño, es el rebequet de carbasa o de calabaza, que se da por todo el Pirineo
Y ya nos vamos pues al artista en cuestión, que es el que supuestamente encontramos en Estazones y se tocaba. Tampoco lo puedo asegurar que era el único y que era este, el que se tocaba en toda Ribagorza, pero seguramente pues, habría gente que a lo mejor se construiría el suelo de calabaza o a lo mejor variaría un poco la morfología, pero es el modelo que se encontró, el único ejemplar que tenemos. En la Puebla Zantova, que la tenemos aquí al lado, entrevistando a unos señores por tema de flautas de pastores, me interesaba todo recoger los testimonios de gente que de pequeños pues, bueno, tenían contacto con pastores y se hacían sus propias flautas o sus propios instrumentos. Esa persona llega a un momento de la conversación que me empieza a hablar de un señor y de una gente que vivía en una aldea cerca de la Puebla Zantova, por ahí más arriba, y pues que tocaba una especie de violín. Y sin darle ningún detalle, acabó describiéndome el instrumento que tenemos ahí encima de la mesa, este instrumento, ¿no? Un cuerpo con un poco de forma de guitarra, pero que era un trozo de tronco únicamente vaciado, con una piel de tapa y unas cuerdas, y me explica un poco el uso del instrumento. Me explicaba que aquel señor, cuando bajaba a la Puebla Zantova, con ese instrumento hacía bailar y tocaba piezas de todo tipo para hacernos bailar y para bailar. Bueno, tenemos aquí a Josep Tuelles, nos dio hace unos años para el encuentro de músicas tradicionales, creo que fue hace 2 años, 2 o 3 años creo, nos dio una conferencia espectacular de todo este tipo de instrumentos, de los rabeles, de la vida de los pastores, de los usos. Y aquí vemos el original, el ejemplar que se encontró. Tenía diferentes agujeros, ¿no? Algunos eran simplemente para pasarle un cordón y colgarlo. Y bueno, vemos que es una pieza entera de madera. Digamos, el trabajo tampoco es que sea muy fino, pero bueno. Vemos el vaciado. Al final la pared es de bastante grosor, dentro de lo que cabe. Normalmente las paredes de este tipo de instrumentos, o la que de las copias que después ha hecho, ha rebajado un poquito la pared, porque si no el instrumento, toda esa caja, no cuesta mucho más que vibre, y entonces cuesta mucho más emitir un sonido un poco más potente o sacarle un poco más de sonido, ¿no? Entonces, pues bueno, pero bueno, luego veremos un poquito el detalle del cordal donde van las cuerdas. Aquí vemos una pequeña muestra de una notación que pone 1916. Se supone que normalmente muchas veces era cuando alguien hacía un instrumento, pues a lo mejor marcaban el año de construcción. Y aquí lo vemos mucho más claro, 1916, y aquí hay año de 1916, y aquí hay una pequeña inscripción, pero que no se acaba de entender bien lo que dice. Hay claro que aquí hay una V inicial, pero lo demás no está muy claro, ¿no? Un detalle de la caja que ya está picada, podemos ver mejor digamos, el vaciado de la caja de resonancia, y ya pequeños detalles de la construcción. Desde el primer paso, que es una pieza única de madera, cómo se le da la forma exterior, y después poco a poco se van haciendo unos pequeños talados para darle la curvatura interior, y después pues, bueno, pues con diferentes tipos de uñas pues ir rebajando todo este interior del instrumento, ¿no? Ya aquí lo hemos ya vaciado con agujas, y aquí con la pieza de piel para ponerle la tapa, ya digamos la curvatura exterior ya finalizada, ya
la tapa puesta y finalmente pues, bueno, el instrumento ya más o menos finalizado. Y bueno, un poco esta es una presentación así. Ahora, si tenemos tiempo, pues, o si queréis, pues lo podemos escuchar un poquito. Los usos de este tipo de instrumentos, según recoge Bertuelles en una zona alta de Ribagorza, servía para acompañar a cantos religiosos. Se dice que se tocaba y había, pues, sobre todo mujeres que cantaban, y entonces recoge, digamos, este uso social del instrumento. Sin embargo, pues en la Fórmula Fantoma nos dicen que el uso social del instrumento es totalmente diferente, que es para hacer música de baile, para hacer diversiones. Si nos extendemos en toda esta franja del norte de la península, donde encontramos estos instrumentos, un poco más al sur, hay una tradición, sobre todo en toda esta cornisa cantábrica, de cantar con el instrumento. Es decir, los rabelistas muchas veces pues, cantaban romances, cantaban historias y a la vez tocaban el instrumento. También se dice que muchos de estos rabelistas, hay un instrumento también muy importante, muy interesante, es la zanfona, que es un instrumento de cuerda. Tiene unas cuerdas que actúan como los bordones de una gaita, con una rueda que al accionarla y hacerla girar, pues acciona de manera continuada estas cuerdas. Mientras que tenemos un pequeño teclado que con la mano izquierda pues, se va accionando y bueno, genera las melodías con estos acompañamientos al aire, ¿no? Se dice que muchos de estos músicos que no podían permitirse comprar este instrumento, que es mucho más elaborado y mucho más caro, pues recurrían a estos rabeles para pues, cantar. Se dice también en la historia que muchas veces eran músicos ciegos que interpretaban melodías y estos romances a modo de ganarse un poco de alguna manera la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, cogiendo un poco estas tradiciones de otros lugares y viendo el uso del instrumento y con lo que podemos recoger un poco, pues bueno, nos podemos hacer un poco una idea de lo que es el instrumento. Aunque tenemos pues, muchos vacíos de información respecto al instrumento, ¿no? Se sabe un poco, se intuye quién podía ser el propietario del instrumento, pero tampoco se ha podido encontrar ni a la familia ni tener ningún tipo de información adicional que corrobore pues, estas suposiciones, ¿no? Entonces, tenemos un instrumento pues, que está totalmente en vías de extinción, al menos su uso, porque pues, no queda, como os decía, que son 5 personas las que tenemos este instrumento. Una no tiene colgado una pared, por lo visto, con lo cual nos quedamos 4 y tampoco hay un uso del instrumento por parte de los que lo tenemos como para decir que se va a poner en funcionamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, la conferencia de hoy y el taller de mañana pues, pretende ser pues, un pequeño granito de arena para ir recuperando este instrumento. Bueno. Hay varios tipos de formas de afinar el instrumento. La idea es que siempre tenemos, como os decía, hay una cuerda que es la que funciona como melódica o es con la que hacemos las melodías y las demás cuerdas pues, funcionan, o normalmente la cuerda inmediata más grave funciona a modo de un bordón. Hay otras maneras de afinar, como puede ser la que tengo aquí en el calabaza o en la viola esta de Limoges, que sería ya accionando todas las cuerdas, es decir, funcionan siempre todas las cuerdas, ¿no? Eso nos va a dar al final la curvatura del puente, un puente un poco más
curvo nos permite que con la inclinación del arco toquemos unas cuerdas sí, otras no, pero claro, un puente totalmente plano, pues es mucho más complicado seleccionar la cuerda. Entonces, pues bueno, son dos maneras de, digamos, de construcción de instrumento y de entender el instrumento, y también, pues bueno, las afinaciones pueden ser varias. A la vez que, evidentemente, hace pues, un siglo pues, no existían los afinadores, entonces simplemente pues, que sonaran, que hubiera una concordancia de afinación entre las cuerdas que hay, y pues, el instrumento ya sonaría bien. Lo cual no quiere decir que viniera otra persona con otro instrumento y tocaran juntos y sonara bien, a no ser que afinaran los dos. Bueno. Ya que os he hablado de Amades y de estas misiones de recuperación de músicas, os voy a tocar una madruga que se recogió en el 1933 y era una madruga cantado que recogieron Joan Amades y Joan Tomás de Vicente Barros. Vicente Barros les cantó una madruga. Como visto, había dos versiones de la madruga, una versión instrumental y una versión cantada. No la voy a cantar, la voy a tocar simplemente, pero pues bueno, es una versión de la madruga recogida a Vicente Barros. Normalmente las cuerdas en cada uno de los instrumentos eran máximo 3 o llegaban hasta 4 también. Normalmente en este tipo de instrumentos son de 3. Es decir, la tipología de instrumento catalogado entre comillas como Ravel son 3 cuerdas. Ya lo que son 4, pues ya estaríamos hablando de otro tipo de instrumentos de carácter más de instrumentos de la música antigua que ya estarían con 4 cuerdas. Por ejemplo, la mayoría de los que tengo aquí son de 3 cuerdas, algunos de 2, pero por ejemplo esta viola oval pues tiene 4 cuerdas. Una cuerda más, pues una subida más, pero normalmente de 3. Y sobre todo hablando de instrumentos, ya no como este tipo, sino como estos de aquí, digamos, la divisoria entre los instrumentos de carácter popular o de carácter pastoril estaría un poco aquí. Estos ya serían instrumentos que vienen de reproducciones de instrumentos de cuerda de música antigua, y estos de aquí pues los tendríamos dentro de lo que sería la música popular, ¿no? Entonces son instrumentos que a nivel de construcción no están tan elaborados, y bueno, muchas veces pues, con 2 cuerdas hacemos pues listo. E incluso en el caso del primer Ravel que hemos visto, digamos, se le llama también el Ravel de botella, porque no tengo ninguno de este tipo aquí, pero es un Ravel pequeñito, así, le llaman de botella o también Ravel zurronero. ¿Por qué? Porque era el instrumento que lo podían llevar perfectamente en el zurrón y bueno, sacarlo en un momento dado pues, para tocar, para todo lo que sea, ¿no? Entonces no eran instrumentos muy a nivel de la construcción del instrumento, no eran instrumentos tampoco excesivamente elaborados. Se utilizaban pues, los materiales que se tenían pues, al abasto, ¿no?
los encontramos de 3 cuerdas o de 2 cuerdas. Un poco al gusto, ¿no? Y otros tipos pues ya sí que están como más estandarizados de 2 cuerdas, o de escuchar pues más de 2 cuerdas. También un poco en función del tamaño, ¿no? Un instrumento más pequeño pues no permite tantas cuerdas, ¿no? Un instrumento un poco más grande pues permite que a lo mejor le pongas más cuerdas, ¿no? Ya un poco a gusto. El arco de tocar está hecho Bueno, el pelo de... cuero. Este concretamente es una vara de avellana. Y bueno, y lo que es el pelo, es el caballo y se le pone un poquito de resina para que coja, ¿no? Hace yo, no sé cuándo fue, pero fue esta primavera pasada, la brigada municipal estaba cortando en la calle Don Carlos, estaba podando allí los árboles, ¿no? Y me di cuenta que había unas ramas de este tamaño, bastante largas, y claro, les dije, ¿esto lo vais a tirar, lo vais a quemar? Sí. Me dijo, ¿me puedo coger unas cuantas? Y me llevé unas cuantas pues, para hacer pues, unos arcos de este tipo y hacerlos, ¿no? Con el pelo y simplemente con una vara, ¿no? Que es como encontramos muchos. Hay algunos que los vemos que es una vara mucho más fina y tiene casi una curvatura mucho más grande, al uso, hay un poco al gusto de cada uno, ¿no? También, pues, según la zona, pues vemos que se utiliza más un tipo de arco, otro tipo de arco, pero al final es simplemente pues, un elemento que perfecciona las cuerdas y Se llama arco. sí. Una pregunta. ¿Y las cuerdas de todos nuestros instrumentos están hechas todas de la misma piel de animal o no? Algunas se hacen de piel de animal y evidentemente, claro, conforme vamos avanzando, ¿no? Pues la gente pues dice, ostras, tengo que hacer las cuerdas, estirarlas con las tripas y todo esto, pues eso lleva un trabajo y puedo comprar las cuerdas, pues mucha gente directamente cambia a las cuerdas de violín, ¿no? O utilizando, digamos, las 3 más gruesas, ¿no? Y bueno, encontramos pues, que igual funciona. En muchas zonas, por ejemplo, de Cantabria, pues directamente ya no ponen cuerdas de tripa. La cuerda de tripa sí que es verdad que le da un sonido. Por ejemplo, yo ahora aquí en le tengo puestas estas cuerdas que son cuerdas de violín, pero por ejemplo, pues, si escuchamos con cuerdas de tripa, pues sí que llevan un poquito más de presión, pero el sonido es eso. Parece más cálidos el sonido. A mí me gusta mucho este tipo de sonido, pero bueno, también cuesta moverlo un poquito más. Para alguien, por ejemplo, que empieza a tocar este tipo de instrumentos, pues es mucho más fácil tocar con cuerdas de violín, suenan más rápido y más fácil. Y luego la presión que los dedos a veces tienen que ejercer sobre el instrumento, este también lleva unas cuerdas bastante más gruesas, pues claro, es mayor, entonces también cuesta un poquito más el tocar. Pues voy a tocar. A mí cuando lo empecé a tocar me pareció muy
elección de la silla también tiene un componente importante para que no vaya. Si las notas son tres, pues, ¿no? Bueno, las notas van todas en función de las cuerdas, ¿no? Cada cuerda te da un registro y un ámbito melódico, y entonces vas cambiando de cuerda en función de las notas que necesitas, ¿no? Este también tiene el puente aquí plano, y este lo he acabado ayer, y es una calabaza seca, vacía, y le he puesto pues, bueno, digamos la misma afinación que al que tenemos ahí. Y bueno, tenemos una gran familia de este tipo de instrumentos. Pues nada. De los que tenían la tapa de chapar, ¿no tienes, no? No. Es que a mí es una curiosidad cómo suena. Sí, suenan un poquito más metálico. Sí, porque encima la mayoría de esos los tocan ya con cuerdas de violín. Es decir, al final este tipo de instrumento se va adaptando a los tiempos que van corriendo. Es decir, pues nos llega, no tenemos ponerle una chapa de madera, pues encontrar una chapa fina de madera es muy complejo de encontrar. Pues bueno, tenemos un trozo de piel que además estamos en un mundo rural, es fácil encontrar un trozo de piel, pues cojo y le pongo la tapa de piel. Después, ¿qué pasa? Que tengo latas de aceite, tengo latas de no sé qué, pues oye, pues le pongo una chapa y lo cierro con una chapa. Que tengo cuerdas de tripa, pues hacer las cuerdas de tripa me implica mucho trabajo y esperar a que esto, pues oye, me han llegado que no sé quién me ha traído unas cuerdas de violín, pues le pongo las cuerdas de violín. Incluso hay, esto no lo quiero decir muy alto pero me habían comentado que algunos incluso había usado algunos pequeños radios de bici. En esa. Bueno, en algún tipo de rabel, ¿no? Que los habían puesto, ¿no? Y que, bueno, es muy pequeño. Pero, es decir, que al final se utilizan los elementos que están kilómetros de lejos, ¿no? Y, bueno. Que básicamente feia los instrumentos con lo que tenían en las manos. En este caso, pues, hacer una caja de resonancia pues, de madera es mucho más elaborado. Y le pones una calabaza y sin pum, ¿no? Además, con una calabaza puedes hacer dos. Claro. Y no
y eso. Luego, pues claro, también las maneras a lo mejor de tocar, en algunos sitios se utiliza sobre todo arcos, el tocar con notas, digamos, más sostenidas, con más arco, otros pues claro, también va en función del tipo de las... Eso es lo que quería, lo que quería preguntarte. El arco, en función al arco, ¿se sacan otros tipos de sonidos diferentes o no? Bueno, también va en función del instrumento, porque las cuerdas, por ejemplo, si son mucho más duras, lo que necesitas un arco que te soporte un poquito más la presión que tú tienes que ejercer con esas cuerdas. Si la manera de visualizarlo es muy fácil, si vemos un arco de violín, por ejemplo, vemos que es estilizado y bueno, y sin embargo, si vemos un arco de contrabajo, es un arco ya mucho más fuerte, ¿no? más recio, ¿no? Y más duro. Tiene que ir un poco en función del instrumento que lo vamos a tocar para que pueda mover esas cuerdas, ¿no? Sí, quería preguntar, ¿el tipo de madera que usan es también muy variado o no sé? Pues estamos en lo mismo. Lo que sí que son maderas que son relativamente fáciles de hallar. Para las clavijas, ¿no? Que sería esta zona de aquí, estos puntitos negros, ¿no? donde se anclan, digamos, las cuerdas, normalmente se pone una madera con una densidad mucho más dura, porque al final están aguantando la tensión de las cuerdas en una pequeña pieza, ¿no? Y también tenemos que intentar que entre ahí, que se pueda girar y que no se nos parta, ¿no? Entonces normalmente se ponen las piezas de una densidad mucho mayor. Y por ejemplo este es toda una pieza de nogal. También, claro, una pieza, para hacer este instrumento necesitas una pieza de nogal que es bastante grande. Entonces eso encarece mucho el instrumento. Encontramos, por ejemplo, de madera de arce, de árboles frutales, incluso, un poco en función también va en función de la zona del instrumento, ¿no? Que al final la gente, sobre todo era instrumentos que se hacían los pastores, entonces, pues cada uno cogía, pues tengo este tronco, pues este mismo y lo hago, ¿no? Por ejemplo, en otro tipo de instrumento, tenemos un instrumento que se llama el clarí de castigadeo, y en unas entrevistas, pues una persona que bueno, después no pudo ver el instrumento terminado, que se llamaba Paco Paul de Cascastel, me decía que claro, los que no sabían hacer ese tipo de instrumento, pues utilizaban el saúco. Pero el saúco tiene una densidad muy blanda y encima tiene como un nervio, una veta así como más espumosa en el centro de la madera, con lo cual hacer ese primer agujero de 30 puntos del instrumento resulta muy fácil, porque ya te lo marca esa veta, ¿no? Entonces, claro, hacerlo con voz implicaba una manera mucho más dura y tener más conocimiento de cómo ir trabajando de la madera. Entonces decía que los buenos pastores lo hacían de voz, tenían instrumentos con tallas, y los que eran buenos pastores lo hacían con el saúco. Entonces al final cada uno recogía Pero sí que afecta al sonido, ¿no? Tipo de Sí, madera. sí, la madera y la densidad de la madera también afecta. Una madera con un grano más pequeño, una madera mucho más densa, tiene una capacidad de resonancia mayor que una de menor densidad. Y también, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? de instrumento, es estos instrumentos de nueva creación, ¿no? Tienen un centímetro de grosor, ¿no? La caja de resonancia tiene un centímetro de grosor. La caja que hemos visto era bastante más. Me parece que me dijo que era más de 1,5 cm, 1,8 una cosa así. Eso es bastante. Entonces, mover toda esa madera para que suene, pues es mucho más complejo. Sin embargo, pues, esa capa más fina pues resuena mucho más y